Pues bueno, hoy empezamos una serie nueva y hasta terminarlo, y es el libro de Santiago. Hace 2 años lo hicimos como estudio bíblico, pero hoy lo vamos a ver en otro panorama muy diferente, que es en predicación, es aplicación en nuestra vida, es qué significa. Entonces vamos a comenzar con este hermoso libro de Santiago y vamos a estudiar hoy Primera de Santiago 1 al 4, y el título se llama Perfeccionados en las pruebas. Perfeccionados en las pruebas, y es lo que vamos a entender hoy. Ahora, ¿quién era Santiago? Santiago era el hermano de Jesucristo, era su hermano. Y era un hombre obediente y era un hombre de oración, Santiago, que dicen que las rodillas de Santiago estaban llenas de callos porque era un hombre que pasaba horas y horas y horas de rodillas orando a Dios. Tenía comunión con Dios. Y Santiago es conocido por ser eminentemente práctico, pero a la misma tiempo del texto se desprende algunas de las verdades más profundas del Nuevo Testamento. Este libro tiene una gran conexión con el libro de Mateo y tiene mucho en común con las enseñanzas de Jesucristo. Su fuerte carácter ético es totalmente coherente con las enseñanzas morales de Jesús a sus discípulos. Esta carta está escrita para los cristianos y vamos a ver por qué. No es para todos, porque hay aquí cosas que va a enfatizar para nosotros, pero a la misma vez todos podemos aprender de este libro. Y esta carta está escrita, como dije, a los cristianos y refleja la preocupación de Santiago. Hay una preocupación aquí que Santiago nos va a exponer a nosotros. Y este libro es de exhortación, de consuelo, de reprensión, pero a la misma vez de aliento para nuestras vidas, y nos da instrucciones de cómo vivir una vida agradable a Dios, no al mundo, sino nos da instrucciones de cómo vivir glorificando a Dios, porque para eso vivimos, es para su gloria, para su honra y para nada más. Entonces vamos a leer Primera de Santiago 1 al 4, y la palabra de Dios dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Pero hay un propósito. El pasaje nos exhorta a considerar las pruebas como una oportunidad de crecimiento y nos lleva las pruebas a una madurez espiritual. O sea, hay una función. Y Santiago, escribiendo a los creyentes dispersos, les anima a encontrar alegría en los momentos difíciles, ya que éstas producen perseverancia, la cual a su vez lleva a la perfección en la fe. O sea que somos perfeccionados, nuestra fe es perfeccionado en tribulaciones, en momentos difíciles. Y sé que esto va en contra del mundo, de las enseñanzas del mundo. Y este pasaje nos enseña que las pruebas no solo son obstáculos, porque nos vemos como obstáculos. Las pruebas cada uno de nosotros podemos ver, hay un obstáculo en mi vida, sino que son oportunidades para crecer en nuestra fe y en dependencia a Dios. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que cada prueba es una forma en que Dios nos moldea y nos perfecciona, preparándonos para su propósito y solamente para su propósito. Las pruebas son esenciales para el crecimiento espiritual. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestras vidas son refinadas a través de las dificultades, llevando a un carácter más fuerte y a una fe más profunda. Ese es uno de los propósitos. Profundizar nuestra fe en Dios, en Cristo. Y Cristo es el modelo perfecto de la perseverancia a las pruebas. Su sufrimiento y su victoria sobre la muerte son el fundamento de nuestra esperanza.
Porque Cristo venció todo. Aún la misma muerte, Cristo lo venció. Y en nuestra debilidad podemos mirar a Cristo, quien nos ha mostrado que a través de las tribulaciones podemos encontrar fuerza y el propósito divino. Quiero que entiendan eso. Lo he repetido muchas veces para que lo capten, que en las pruebas hay un propósito divino. Pero los tenemos que ver con los ojos correctos, con la perspectiva correcta. Y las pruebas en la vida cristiana son instrumentos divinos para perfeccionar nuestra fe y carácter, guiándonos hacia la madurez espiritual y el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Porque es lo que Dios quiere, que cumplamos un propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, hay 3 puntos en esta prédica hoy. Punto número 1, Santiago, esclavo de Dios. Punto número 2, gozo en las pruebas. Y punto número 3, la meta de la prueba. Son 3 puntos que vamos a aprender hoy basado en estos versículos del 1 al 4. ¿Están listos, iglesia? ¿Están preparados? Pues vamos a entrarle. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Esta carta podemos ver que fue escrita para los cristianos. ¿Por qué? Porque es dirigida a la tribu o a las tribus en dispersión. Número 1, las 12 tribus ya no existían físicamente en ese momento cuando Santiago estaba escribiendo esta carta. Pero el título se había convertido en una forma de describir a Israel reunificado y espiritualmente renovado que Dios creería en los últimos días. Es una expresión. Y la palabra tribu, en una forma metafórica, habla de la iglesia cristiana del mundo. Habla de nosotros. En una forma metafórica, tú y yo somos esos cristianos a quien Santiago le está hablando. Santiago nos demuestra en esta carta también una gran humildad. Él no se presenta como el hermano de Cristo, que pudo haber dicho hermano de Cristo, pero no lo hizo así. Él no es conmovido a escribir esta carta por el simple hecho de ser hermano de Jesús. Eso no es su motivo. Bueno, voy a escribir esta carta para que vean que soy el hermano de Cristo. Hay algo más grande que eso en esta carta. Por eso es que no se presenta como hermano, sino se presenta como siervo. Y Santiago desde el principio da a conocer a quién sirve él y de dónde viene su identidad, que es algo bien importante en esta carta. Él no usa una palabra ligera para demostrar quién lo gobierna a él. Dice ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Son palabras de Santiago. Y al usar esta palabra siervo, él nos dice que es esclavo de Dios y esclavo de Cristo. Es lo que nos está diciendo él en este principio de esta carta. Y esto nos demuestra a quién Santiago pertenece, quién le da el valor a Santiago y quién dirige la vida de Santiago. Con estas palabras podemos ver todo esto. Ahora, hazte esta pregunta mientras que estás escuchando esta prédica. ¿Quién está dando valor a tu vida, a mi vida? ¿O qué le está dando valor a mi vida? Pregúntate estas cosas. Dios y Jesús son los amos de Santiago. Los amos son los que determinan el propósito de su siervo, porque son los amos. Y ellos determinan el propósito de ese siervo o de los siervos. Los siervos no tienen control de su vida. Los amos controlan todo. Todo lo que el siervo va a hacer es dirigido por los amos, que es Dios y Jesucristo. Todo lo que Santiago hace, todo lo que Santiago es, está arraigado en Dios y en Jesucristo. Vemos que él era un hombre de Dios.
Lo vemos desde el principio. Todo su ser quiere complacer a sus amos, es lo que estamos viendo. Él quiere complacer a sus amos. Y por eso él escribe esta carta, porque ama a Dios y quiere guiar al pueblo de Dios en caminos de rectitud. Es decir, a ti y a mí, Santiago nos quiere guiar en caminos o a caminos de rectitud. Porque esa es la única vida que agrada a Dios. Y a Santiago le preocupa nuestra vida. Estos versículos nos enseñan la doctrina de servicio y identidad. Santiago nos enseña que nuestra identidad principal se encuentra en ser servidores de Dios y de Jesucristo. Esa es nuestra identidad principal, pero que no la ponemos en efectivo, no la ponemos en operación, pero esa es nuestra mayor identidad, o debería ser. Pero aquí hay algo que debemos aprender en este inicio de la carta. Santiago nos recuerda que nuestra identidad principal debe que nuestra identidad principal debe ser la de siervos de Dios. Esto significa que nos sometemos diariamente nuestros deseos, nuestras ambiciones y acciones a la voluntad del Señor. Te detienes. Todos tus deseos, tus emociones, todo lo que tú quieres lograr se detiene y dejas que la voluntad de Dios opere en tu vida. Al hacerlo, no solo honramos a Dios cuando hacemos eso, sino que también testificamos efectivamente de su amor y gracia a quienes nos rodean, porque tú y yo somos testimonios y la gente ve que tú te doblas a Cristo, que tú te doblas a Dios. Somos un ejemplo, somos una luz afuera en la oscuridad y testificamos. Entonces, anímate a reafirmar diariamente un corazón de servidor en todos los ámbitos de la vida. En tu lugar de trabajo, en tu hogar, en la iglesia, busca oportunidades para servir desinteresadamente, sino que sea para honrar a Dios, que sea para glorificar a Dios. Reemplaza las aspiraciones de la gloria o poder personal con el deseo de honrar a Dios y elevar a quienes te rodean. Es lo que nos está enseñando. Y vemos que en el siguiente versículo, Pablo usa, en el versículo 2, después de su introducción, Pablo dice, tengan por sumo gozo. Es el punto número 2. Gozo en las adversidades, diríamos nosotros, y tal vez te preguntarías, ¿cómo es que yo tendría gozo en las adversidades? Mira lo que nos dice Santiago 1, 2 al 4, que es lo que vamos a ver. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Santiago usa la palabra hermanos, dando a conocer que somos miembros de una nueva familia, la familia de Cristo. Y no por sangre, sino por un acto de fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. Por eso somos hermanos, somos una familia. Jesús nunca hace promesas, y quiero que escuchen esto. Jesús nunca hace promesas que la vida va a ser de color de rosas. En este libro nunca vemos promesas de ese tipo. En otras palabras, Cristo nunca dijo que la vida sería fácil. Jamás lo ha dicho. Es todo lo contrario. Él nos asegura que vamos a pasar por pruebas. Sí, vamos a pasar por pruebas. Incluso las pruebas que Jesús y los apóstoles pasaron fue de oposición. Ellos pasaron pruebas muy distintas a las que tú y yo pasamos. Pero los apóstoles no se angustiaron en las pruebas, sino las vieron como una bendición, porque Jesús les animó y les advirtió de lo dicho. Mira lo que dice Mateo 5, 10 al 12. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sean
bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Los apóstoles reconocían que a través de esta prueba ellos estaban siendo santificados en el proceso. Había una santificación en estas pruebas. Y Santiago nos da un mandato en estos versículos. Y este mandato es: tengan por sumo gozo. Un mandato no es opcional para aquellos que estamos fuertes en la fe. Para todo creyente eso es algo que debe ser en nuestras vidas. Vemos cómo deberíamos enfrentar las pruebas, es lo que Santiago nos está enseñando. Cómo tú y yo debemos enfrentar cada prueba en nuestras vidas. ¿Cuál debe ser un carácter? Hay un carácter que se debe ver en el cristiano, y Santiago nos dice que debe haber sumo gozo. Ese es el carácter que tú y yo debemos demostrar. La gente debe ver ese carácter en nosotros, porque testificamos a todos a los que nos rodean. Y vamos a entender qué es sumo gozo, porque tal vez hay un entendimiento equivocado. Las aflicciones no eran sin ningún motivo, sino eran por un propósito celestial. Primera de Pedro 1:6 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Toda prueba era necesaria para santificación y producción, o para producir un bien en la vida de los apóstoles o en la vida de nosotros. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que por los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito, familia, y lo tienen que entender. Los apóstoles se gloriaban en el proceso. Y puedes ver luego 2 Corintios 11:23 al 33. Había una alegría en ellos cuando estaban siendo procesados. Y eso es la actitud que Santiago nos dice y nos anima que tú y yo tenemos que tener en diversas pruebas. Esa actitud de sumo gozo, no una actitud de reniego. No estamos hablando de un gozo sarcástico, y esto quiero que entiendan. No es un gozo sarcástico que digan literalmente: wow, hoy es día de prueba, vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta porque pues hoy perdí mi trabajo y dice la palabra que hay que hacer de sumo gozo. Eso es sarcástico, y eso no es lo que está hablando Santiago. Esa no es la prueba, ese no es el gozo que está hablando. No es que estés todos los días con una sonrisa de Colgate, tampoco es eso. Demostrando que tienes gozo en la prueba, porque Santiago dice: demuestra a los que te rodean sumo gozo. Ese no es el gozo. Es totalmente equivocado si creemos que ese es el sumo gozo, pero ese no lo es. Este pasaje no se enfoca en eso, sino el sumo gozo en las diversas pruebas es muy distinto. Realmente nos dice Pablo en el contexto que estamos leyendo: sumo gozo es no estés triste, no estés deprimido, no te sientas derrotado y no te sientas sin salida. Eso es lo que significa sumo gozo. Y usa la palabra tengan, y eso es lo que nos da a entender que es un mandato para ver las pruebas con otra perspectiva, verla de otro punto de vista. Es lo que les dije en el principio, que tenemos que verla con una perspectiva bíblica, tenemos que verla con una perspectiva cristiana. Debemos verla con los ojos de Dios, no verlas como el mundo y creer que Dios no nos ama o no te ama y que está en tu contra porque estás pasando por momentos difíciles. Es lo que primero pensamos, luego, es que Dios no me ama.
Dios ya se olvidó de mí. ¿Por qué estoy pasando yo? ¿Por qué él que no cree en Dios no pasa por estas pruebas? ¿Por qué él que es narcotraficante tiene tantas cosas y está vivo y yo por qué sufro? Pensamos cosas de esa magnitud. Y esto va en contra del evangelio. Este tipo de pensamiento, ese tipo de queja va en contra del evangelio. Y todo lo que también Santiago nos está enseñando, que hay pruebas, que hay sufrimiento en el cristiano, va en contra del evangelio falso que hoy también se está predicando. Porque la palabra cuando en este verso nos está indicando que vamos a pasar, porque dice cuando pasemos. No dice a lo mejor pasarás, tal vez pasarás. Santiago usa la palabra correcta, dice cuando pasemos. ¿Verdad que vamos a pasar? Y hoy en día hay muchos pastores diciendo, ven a Cristo para que no sufras. Hay también por allá iglesias que se llama Para de Sufrir. Y se llena de tanta gente porque creen que en Cristo no vas a sufrir. Pero porque no conocen la palabra de Dios son desviados. Parecen porque no conocen la palabra de Dios. También te dicen que Cristo quiere que tú prosperes, que seas rico, que tengas negocios, que tengas mucho dinero y mucha salud. ¿Será cierto eso? ¿Va de acuerdo a la palabra de Dios esas enseñanzas falsas? No lo van. Y vamos a sufrir y vamos a pasar por las pruebas, pero hay una diferencia. No estamos solos. Hay un propósito divino en estas pruebas que Santiago nos está hablando. La prueba es un examen. Es un examen. Y eso es lo que significa la palabra aquí. Prueba significa examen. Mira lo que dice el diccionario de idiomas griego. Dice examen, someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Dios prueba nuestra naturaleza y nuestro carácter en cada prueba. Dios quiere probar nuestro carácter. Dios prueba a los suyos y no los que son de Él. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a probar. Dios no prueba a los que no son sus hijos. Él prueba a sus hijos y a sus hijos. A los que de veras ama a Dios, Él prueba. La prueba va a reflejar lo que de veras hay en nuestro corazón. Va a sacar si hay algo mal en nuestro corazón. Bajo el fuego. Mira lo que nos dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no mis mandamientos. ¿Qué es lo que pasó en el desierto 40 años? ¿Y qué pasó? Todos fallaron las pruebas. Todos. Esa primera generación no entró a la tierra prometida porque solamente se la pasaban renegando en las pruebas, queriendo probar a Dios y no entendiendo ellos el proceso. Y el verso 3:4 nos habla y dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falta. El gozo de la prueba no es el proceso de la prueba, es el resultado. Sí, el resultado. No podemos perder el enfoque de la prueba. Hay un enfoque y no lo puedes perder. No podemos dejar que la prueba nos ciegue. Hay una meta. La meta no es la perseverancia en la prueba. Esa no es la meta. Sino es el resultado de la perseverancia en la prueba. Dios quiere desarrollar un carácter de Cristo en nosotros. Ese es el resultado. Y lo importante es el resultado. Que se desarrolle ese carácter en nosotros.
un carácter maduro, un carácter de Cristo. Y vamos a ver los beneficios de la prueba. Hay 4 beneficios que las pruebas traen a los que reaccionan de una manera positiva, no negativa. Hay 4 beneficios. Número 1, paciencia. Número 2, madurez. Número 3, integridad. Y número 4, nos equipa espiritualmente la prueba. Son 4 beneficios cuando tú y yo reaccionamos de una manera cristiana, de una manera conforme a la palabra de Dios. Son beneficios que son producidos en nuestra vida. Y Santiago dice que la prueba de nuestra fe debería producir paciencia. Es la palabra que él usa ahorita en estos versículos. Vamos a entender qué significa la prueba. La palabra paciencia en su contexto. Perseverancia. Perseverancia significa resistencia, firmeza, aguantar. Es lo que significa la palabra perseverancia cuando Santiago la usa aquí en este contexto. Y cada prueba me debe hacer más resistente. Escuchen. Cada prueba nos debe hacer más resistentes. Debe fortalecer más mi fe. Debe haber perseverancia en cada prueba. Es uno de los propósitos. No debe hacerme dudar de Dios la prueba. No debe llevarme lejos de Dios, haciéndome mi relación más fría con Él. Esto no es el propósito. Si mi fe es auténtica, va a resistir las pruebas y me va a hacer más fuerte. Las pruebas serán menos difíciles y cada prueba que venga será más fácil de pasar, porque somos perfeccionados en cada prueba. Somos siendo más fuertes en la prueba. La prueba es como el gimnasio, si lo podemos ver de esa manera. Voy fortaleciendo un músculo cada prueba que va pasando en mi vida, y a la vez es más ligera, es menos pesada, porque estoy aprendiendo a resistir las pruebas en Cristo. Y es lo que Santiago quiere. Es lo que nos está animando a hacer. Número 2, madurez, dije. Significa perfecto resultado. Perfecto resultado. Expresa una madurez espiritual. Es estar completos en Cristo Jesús. Una persona inmadura se va a estar quejando, viendo las pruebas como un desprecio de Dios, viendo como un desafío. Serán debilitados espiritualmente, corriendo al mundo y alejándose de Dios. Lo que Dios espera es totalmente lo contrario, iglesia. Es que nuestra madurez espiritual sea completa y que podamos soportar las pruebas, resistiéndolas, porque sabemos que seremos más fuertes al final. Es el propósito. Una fortaleza no es debilitarnos, no es alejarnos. Déjame darte una ilustración. Te puedes imaginar un joven atleta que entrena para correr un maratón. Al principio cada carrera es más difícil y cada nuevo dolor es un recordatorio de sus limitaciones. Sin embargo, con el tiempo, el dolor se convierte en fortaleza y la perseverancia lo prepara para la carrera más importante de su vida. ¿Sí ven? Se va haciendo más fácil, más fácil, más fácil, más fácil, porque se va haciendo más fuerte. Y es lo que nos está enseñando Santiago a nosotros. Así es nuestra fe en tiempos de prueba. Cada desafío es una oportunidad para crecer, iglesia, y aprender, permitiendo que la paciencia florezca en el camino hacia nuestro destino divino que Dios tiene para nosotros. Lo tenemos que ver con esos ojos. Punto número 3, dije integridad. Integridad habla de perfectos y completos. Y es una metafórica al bienestar de la humanidad, tanto física como espiritualmente. En las pruebas, nuestro nivel de integridad debe crecer, es mayor. La prueba como resultado también
nos hace completos espiritualmente. Ese es otro de las cosas, otro beneficio que suceden en las pruebas, familia, es que tú y yo somos fortalecidos espiritualmente. Hay un nivel de crecimiento, hay una madurez en nuestra vida. Y Santiago se refiere al carácter completo del creyente, expresando por la coherencia de la fe y las obras, es decir, tu conducta. Tu conducta, mi conducta demuestra mi nivel de madurez espiritual. Va a dar testimonio de quién de veras soy yo en Cristo. Esta expresión es escatológica, porque seremos perfectos, completamente perfectos en Cristo delante de la presencia de Dios. Hasta ahí, familia, seremos perfectos mientras somos perfeccionados. Una santificación progresiva, pero no somos perfectos y ni seremos perfectos hasta que estaremos cara a cara frente a Dios. Ahí se completa nuestra perfección. Ahí somos perfectos. Acuérdate, Cristo experimentó todo tipo de pruebas y las venció. Cada prueba la venció. Corre a Cristo, familia. Corre a Él. Pídele sabiduría, pídele dirección, pídele todas las fuerzas necesarias para que tú puedas seguir en los caminos del Padre, para que tú no seas vencido, porque Él ya venció. Él venció. Punto número 3. Hablamos la meta de la prueba. La meta de la prueba. Santiago concluye con: sin que nada les falte. Sin que nada les falte. Sé lo que se viene a la mente cuando Santiago dice: sin que nada les falte al final. No es de... Muchos podemos decir, cuando escuchamos esto, pues ¿de quién está hablando Santiago? Si yo soy cristiano y me falta mucho. No puedo cumplir mis metas. No puedo ni salir de viaje aquí a 1 hora porque no tengo dinero. No puedo sacar ni mi familia una vez al mes al restaurante. ¿Cómo de que no me falte nada? O sea, ¿qué está diciendo Santiago? Si me falta mucho, mira, mis bolsillos están vacíos. Mira, mi cuenta de ahorros está negativa. Yo sé que se viene solamente cuando Santiago dice, y sé que al final dice, sin que nada les falte. Pero Santiago no habla del materialismo, familia, y quiero que lo entiendan. Él habla de estar equipados espiritualmente, que no te falte nada en lo espiritual, nos está hablando Santiago. El resultado final de las pruebas terminan con un bienestar, llevándote a ti y a mí a la madurez. Cuando se permite que la resistencia siga su curso y alcance su meta, los creyentes estarán maduros y completos sin que les falte nada, como dice Santiago al final de sus versos. Esto es el resultado final para el creyente, tu madurez espiritual, mi madurez espiritual. La fe se purifica y fortalece a través de las pruebas. En lugar de sucumbir a la desesperación, somos animados a aceptar las pruebas como herramientas divinas para el crecimiento. Y lo tienen que captar, iglesia, que nos lleva a la madurez y a la plenitud en Cristo. Eso es la meta de la prueba. Y quiero que la entiendan y quiero que se quede grabado esto en sus corazones. Porque serán probados tal vez saliendo de esta prueba, de este servicio. Y si no estás equipado, ¿qué vas a hacer? Para aprovechar estas oportunidades de crecimiento, la aplicación de este pasaje en nuestras vidas implica un cambio de mentalidad. Sí, un cambio de mentalidad, un cambio de tu perspectiva, un cambio de cómo ves tú las cosas. Debemos percibir las pruebas no como un obstáculo, como el mundo las ve,
sino como oportunidades para que Dios demuestre su poder y refine nuestro carácter. ¿Sí escucharon, iglesia? Al cultivar el gozo durante estos momentos de la prueba, nos alineamos con el propósito de Dios y nos equipamos, que es lo más importante, para convertirnos en seguidores más maduros de Cristo. Ese es el objetivo. Que seas maduro, que demuestres esa resistencia, que demuestres que tú eres fortalecido por Cristo Jesús, que tú crees en Él. Fomenta una confianza en Dios en oración, buscando sabiduría para soportar y crecer a través de estas pruebas, de cada prueba. Ese es el propósito. ¿Y cuál es la conclusión? Es que a pesar de las dificultades, nuestro camino de fe está marcado por pruebas y no lo puedes evitar. Tú eres un cristiano, tu vida va a estar marcada por pruebas. Tu camino de fe está marcada por pruebas, pero sin embargo, a través de ellas, Dios nos llama a la perfección y la plenitud, familia. Eso no nomás vas a pasar por pasar. Estás siendo tú preparado. Al aceptar estos desafíos con alegría y confianza en Dios, participamos en un proceso divino que nos transforma en creyentes maduros y firmes, totalmente equipados para toda buena obra. Y eso se tienen que llevar en su corazón hoy. Que si tú estás pasando por una prueba hoy, acuérdate que Dios te ama. Y acuérdate que hay un propósito en esa prueba. Y es para que seas más maduro. Es para que te acerques más a Dios. Es para que corras a los pies de Cristo y le entregues todo tu ser, todos tus problemas. Y que dependas de Él. Que Él es soberano. Y que Él es un Dios que cumple con sus propósitos. Y que no te va a abandonar. Eso es lo que debe traer aliento a tu vida. Aliento a mi vida. Y lo más hermoso, familia, es que somos perfeccionados para al final presentarnos cara a cara delante de Dios, perfectos, pero perfectos en Cristo, no solos, que no podemos estar delante de Dios sin Cristo. Necesitamos a Cristo, necesitamos todo lo que Cristo es.